Pese a su imponente y terrorífico aspecto, este dragón que no recuerda la última vez que salió de casa, espera en una tormenta a un dios que le dijo que bajaba a comprar y nunca regresó. Papá, ¿puedes oírme? Perdió la cabeza 3 veces, literalmente, a manos de un ser con un poder inconmensurable, aunque no superior al del energúmeno que, desnudo y armado únicamente con sus puños, es capaz de acabar con algo cercano a una deidad. Deidad que por otra parte tiene pinta de haber tenido días mejores, y no creo que un ibuprofeno cada 8 horas solucione sus achaques. Es posible que queden menos de 2 meses para el anuncio del DLC de Elden Ring en los Game Awards, y mientras tenemos novedades que nos permitan intuir cómo podremos intentar tener una pequeña idea que nos dé un atisbo de esperanza de acabar de entender el lore del juego, hoy os traigo la primera parte del repaso a la historia y los misterios que rodean a cada uno de los personajes de Elden Ring, nueva sección que, por supuesto, mantendré en el tiempo si veo que funciona. Si bien toda la información está sacada de mis vídeos anteriores, añadiré datos nuevos y preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Pero antes de empezar el vídeo, permitidme un minuto para hacer autopromo del Patreon, pues quiero dar un último empujón al canal, como ya os dije, tanto en directo como en mis redes sociales. Como los directos en la otra plataforma van a pasar a ser esporádicos y solo para ocasiones especiales, aunque quizá los haga en YouTube, pero bueno, eso ya os lo iré comentando. He decidido abrir mi Patreon para que podáis apoyar el canal. Los 3 niveles que hay actualmente son: apoyo incondicional, donde tendréis acceso al canal de Discord, además de apoyar al canal para que siga subiendo vídeos. Classic Souls Bro, donde, sumado al anterior, podréis ver los vídeos y los guiones en anticipado y además apareceréis en los créditos de los vídeos. Y Antiguo Cazador, donde, sumado a todo lo anterior, además podréis votar los temas de los que queréis que hable. En agradecimientos del vídeo diré vuestros nombres y seguro que algo más se me va ocurriendo sobre la marcha. Si veo que todo esto funciona, haré más tiers con otro tipo de recompensas, pero pensad que esto es un salto de fe para saber si sigo con este canal o no, ya que gracias a los juegos de Miyazaki he descubierto mi pasión por contaros historias centrándome en que todo el mundo pueda entenderlo y trabajar sobre todo el apartado visual. Antes de empezar, también quiero deciros que os sintáis libres de aportar ideas sobre los personajes de los que queréis que hable en próximos vídeos. Si alguno es muy pedido, es posible que sea el siguiente. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. En primer lugar, ¿quién es el señor dragón Placidusax? Se nos dice que los dragones antiguos dominaron las tierras intermedias desde la prehistoria. Estos dragones, cuyas escamas de piedra les hacían inmortales, además de ser el suministro de piedras para forjar armas, tenían un señor al que protegían como un muro de piedra. Fue señor del Elden en la época anterior al Árbol Áureo, lo que querría decir que era consorte de un dios terrenal, como lo serían Godfrey o Radagon a la reina Marika. Os recuerdo que para que a un ser se le considere señor del Elden o Elden Lord, el requisito es precisamente ser consorte del dios que en ese momento esté bajo los designios de un dios exterior. Estos dioses terrenales por otra parte suelen ser empíreos, para lo cual además el requisito es, a excepción de Miquela, ser mujer, ya que los dioses exteriores buscarían tener descendencia de esta manera. Por lo menos funciona así en el caso de la Gran Voluntad. En el caso del resto de dioses exteriores no lo tenemos claro, pero el ejemplo que tenemos es el que es. Su ubicación actualmente es un emplazamiento susceptible de no ser encontrado por el GPS, en una tormenta más allá del tiempo en Farum Azula. Esta ciudad flotante y en ruinas pertenecía a una civilización dedicada a adorar a los dragones y cuyo emplazamiento original repasé en este vídeo, pero tengo más teorías, así que es posible que haga un segundo vídeo dedicado únicamente a la ubicación original de Farum Azula. Por lo demás, Farum parece que también se encuentra en una especie de bucle temporal, cosa que podría explicar a los dos Maliketh y que lo que se ve desde dentro y fuera de la urbe sea distinto. A dicha tormenta, además, se accede mediante una serie de pasos que nos harían, por lo que podemos ver en la cinemática, viajar en el tiempo hasta el punto donde Placidusax se encuentra. En esta tormenta, además, es el único lugar del juego donde podemos hacer uso de la aguja de oro inmaculado de Miquela, que serviría para evitar la interferencia de dioses exteriores en nuestro cuerpo. En su tormenta más allá del tiempo será donde nosotros nos enfrentemos a él y le veamos haciendo uso de hechizos como la bomba atómica en forma de lanza, su aportación personal al fanservice de Freddy Krueger y una transformación en tormenta con un colofón no apto para quienes sufran de megalofobia. Su cuerpo, magullado hasta el límite, tiene varias características que hacen de este personaje algo único. Sus atributos más básicos, como las escamas de piedra, el oro que recubre su piel y esa especie de pelo gris que se parece a los dos dedos, son algo que podemos ver si nos fijamos muy bien durante el combate. Sin embargo, los elementos no perceptibles a simple vista, pero que son un elemento con una elección consciente de su diseño, son de lo más curioso. Sus ojos parecen del mismo oro que el que recubre su piel bajo las escamas. Los arañazos parecen más bien hechos por una garra de tamaño grotesco en lugar de el hacha de Godfrey o un arma similar. El fuego que lanza es de un color amarillo muy peculiar y que repasaremos después.
Durante su segunda fase, siendo esta donde empieza a lanzar su ataque de tormenta, nos deja ver claramente cómo en el escenario hay un abrupto cambio del clima y la tormenta que arreciaba sobre la arena del señor dragón desaparece por completo. Y una vez terminado el repaso al lore y la historia de Placidusax, de manera más o menos resumida, vamos a proceder a ver los misterios y preguntas que de momento no tienen respuesta. Cuando su dios huyó, el señor siguió esperando su regreso. Como os decía hace un momento, Placidusax era el consorte del dios que gobernase las tierras intermedias en la era anterior al árbol áureo. Este dios le abandonó, pero nunca se nos aclara quién pudo ser o a qué dios exterior servía. El candidato con más papeletas de representar este papel es el ave bicéfala, quien se nos dice era la enviada de un dios exterior y madre de las aves de la muerte. El ave bicéfala tendría sentido incluso dentro de la alquimia, pues su significado coincidiría con el de Revis, que es lo más parecido a una deidad, aunque eso ya sabéis que es para el vídeo de la alquimia. Este ave podemos observarla en grabados por todo Farum Azula, escudos y piezas de armadura de los hombres bestia, población principal de Farum Azula. En caso de haber sido este el dios de Placidusax, también podríamos resolver el misterio de dónde salieron los nuevos dragones, o por lo menos Greyol, quien se nos dice es su madre. Estos dragones, si nos fijamos bien, tienen el cuerpo cubierto por plumas en lugar de las escamas de piedra de los dragones antiguos, y al carecer de estas escamas, también carecerían de la inmortalidad. Quizás solo fue Greyol o fueron más, pero la probabilidad de que este tipo de dragones nacieran de esta unión no sería descabellada. En el caso de las aves de la muerte o piolines macabros, no sabemos si fue con Placidusax, así que eso queda ahí porque no nos incumben demasiado para este vídeo. Simplemente la idea de que fuesen dos mitades, la vida y la muerte, tampoco sería descabellada. ¿Y entonces cuál sería el motivo de su abandono? La respuesta sencilla sería una guerra, un exterminio perpetrado por el siguiente dios exterior con ínfulas de soberano que quisiera gobernar las tierras intermedias. Si la gran voluntad mandó a Marika y Godfrey exterminar gigantes, magos, se cargó las ciudades eternas y odia a quienes viven en la muerte, ¿quién nos dice que no podría haber exterminado sin piedad al dios que fuera el enviado de su rival? ¿Sería la razón por la que mandaron a volar Farum Azula? ¿Quién sabe? El caso es que este sería el misterio principal, pues tuvo que gobernar junto a alguien, y mi candidata predilecta sería el ave bicéfala, madre de las aves de la muerte. Los dragones tienen tres maneras de sobrellevar una ruptura: yendo al gym, arrasando Leyndell, o metiéndose en una tormenta más allá del espacio y el tiempo a meditar de manera indefinida. Sabemos que esta tormenta existe y que Placidusax yace dentro, aletargado hasta que un sin luz con pocas luces decide enfrentarse a él porque es lo que su instinto le pide. Sabemos también que esta tormenta se encuentra más allá del espacio, del tiempo y de la influencia de los dioses exteriores. Esto también lo hacen las escamas de dragón, pero aunque lo parezca no es el misterio de este vídeo. Lo que sí que lo es si Miquela conocía la ubicación de Placidusax y la capacidad de poder usar su aguja en este espacio. Si creó la aguja conociendo todo esto, el oro de dicho instrumento también podría tener relación con los dragones. Sin embargo, de momento solamente lanzo la pregunta, pues quiero explorar la relación de Miquela con el oro inmaculado en un vídeo aparte. No obstante, si no queréis esperar tanto, tenéis un hilo bastante chulo en mi Twitter hablando sobre el tema, os lo dejo en la descripción. Tampoco sabemos si Placidusax fue a parar allí voluntariamente, si fue la causa de que Farum saliese volando por culpa de los tornados, y ni siquiera sabemos cuál es la intención real de Placidusax de estar allí encerrado. Una teoría bastante recurrente es que está escondido del dios o ser que acabó con su dios, pero no creo que quisiera esconderse para siempre y no enfrentarse al problema. Al fin y al cabo, son dragones. Creo que tras la guerra de los dragones, u otro enfrentamiento, pero este tendría más sentido, necesitaba curarse de las laceraciones, heridas, arañazos y todo tipo de magulladuras sufridas en combate. La intención de permanecer en una tormenta más allá del tiempo es que nadie va a interrumpirle, a excepción de nosotros, su estado de letargo con intenciones curativas. Que vaya a recuperar las cabezas lo dudo, pero quizá de las otras muchas heridas que tiene pueda sanar aunque tarde siglos, o milenios, que desde que empezó la devastación hasta que llegamos nosotros han pasado 5000 años. Confirmado esto además por el propio George R.R. Martin en una entrevista. Otra teoría es la del castigo, el encierro preventivo para que no vuelva a ocurrir algo como la Guerra de los Dragones. Mandaron a Farum lejos y dentro de ese lejos encerraron además a Placidusax. Una especie de cárcel eterna como las que ya conocemos, pero todavía más eterna, si cabe. El caso es que la intención real de este encierro nunca se nos desvela, y es algo que nos deberían resolver en algún momento, porque lo de Placidusax poniéndose como para enfrentarse a Cer en la Cámara del Tiempo me está quitando un poquito el sueño. ¿Qué tiene dos cabezas pero también 4 y a la vez 5?
Efectivamente, las representaciones del Señor Dragón. Todos sabemos que cuando nos enfrentamos a él tiene 2 cabezas visibles, que en su talismán podemos ver perfectamente como tiene 4, pero aunque pudiera parecer que este es el número real, su modelo 3D se puede ver como tiene 3 cuellos sin cabeza, lo que nos llevaría a pensar que cuando se hizo este talismán en su honor ya había perdido una. Con respecto a sus cabezas surgen varias preguntas. ¿Quién se las cortó? ¿Funcionaban todas al unísono o tenía cada una personalidad diferente? ¿Se parecía al dragón del meme? La primera cabeza la voy a dejar directamente en incógnita y voy a partir de la base que cuando los personajes que nosotros conocemos coincidieron en tiempo y espacio con él, solo tenía 4. Solo. La teoría más aceptada por mí y por parte de la comunidad es la de que se las cortó Godfrey en un enfrentamiento a muerte con cuchillos. Yo creo que van a pelear con cuchillos. ¿Y cómo que Godfrey? Efectivamente, en la batalla contra el Rey de la Tormenta durante la guerra contra los dragones. Batalla que además provocó la pérdida de la gracia del árbol en nuestro grandullón peliblanco favorito. No obstante, lo del Rey de la Tormenta lo expando en el siguiente punto, no os preocupéis. El caso es que otra opción sería enfrentarse a una bestia lo suficientemente peligrosa como para provocar todos esos arañazos por su cuerpo. Aunque si durante el combate Serosh ayudase a Godfrey, siendo este el señor de las bestias, tampoco sería descabellado. Pero es que nos dicen que se enfrentó contra este oponente él solo. Además hacen bastante énfasis en lo de él solo. Con lo cual Serosh tampoco me cuadraría en la ecuación, pero entonces, ¿qué le hizo los arañazos? Que no me vais a convencer de que estas heridas son de hacha. Otra teoría que se me ocurre con el tema de las cabezas es, ojo, agarraos a la silla, las cabezas que faltan son Grandsax, Fortisax y Lanceax. Siendo Grandsax el mayor de estos y la primera cabeza en desprenderse, de ahí que faltase una condición en el talismán. El sufijo sax, utilizado algo así como un apellido, podría venir del latín saxum, que significaría piedra. Además os recuerdo que los nombres que provienen del latín suelen asociarse a las partes de la historia de Elden anteriores a la era del árbol áureo, como Caelid, Montedrago o en este caso Farum Azula y los dragones. El caso es que serían como partes del mismo señor dragón, nada descabellado, viendo como Marika y Radagon son la misma persona, o bueno, Radagon es la parte masculina de la reina, etc. Pero ya me entendéis. Serían una especie de hijos producidos a base de esquejes. Tendría sentido dentro de las reglas que sigue este universo, además de que son los únicos dragones que conocemos con nombre propio, y también sumarle que Lanceax, quien ya se nos dice es hermana de Fortisax, tiene dentro de su canción el tema de Placidusax. No sé, yo os la dejo votando, haced con la teoría lo que vosotros queráis. ¿Quién podría ser llamado Señor de la Tormenta mejor que un dragón que vive en una, además de transformarse en eso mismo a voluntad? Como os decía antes, Godfrey se enfrentó a este poderoso enemigo, e intuyó que además de ganar la batalla, se llevó con él un ejército de caballeros proscritos. Según las traducciones originales de Engval y Oleg, servían al Señor de la Tormenta, pero vemos que tanto los caballeros proscritos como sus armaduras se encuentran en los lugares conquistados o regidos por Godfrey, Velo Tormentoso, el Castillo de Morne y la Mesa Redonda. Así que por eso pienso, además de que también están en Farum Azula y llevan un dragón en el casco y que joder, tienen pezones en la armadura, ya no puedo desver esto. Además, servían a los dragones antiguos y después pasaron a servir a quien derrotó a su señor. Los motivos por los que se enfrentaron también adquirirían un peso fundamental en la historia si ponemos el combate justo después de la Guerra de los Dragones. Velo Tormentoso sería el emplazamiento donde tuvo lugar la ardua lucha entre estos dos titanes, dejando marcas como los arañazos y esos agujeros que parecerían resultado de un combate al más puro estilo shonen. Os recuerdo que esto es una teoría, y por muy ampliamente aceptada que esté en la comunidad, sigue siendo eso, una teoría. Otros dicen que el combate que tuvo allí lugar fue el de Godwyn contra Fortisax, de ahí que esté luego la cara de Godwyn debajo, que no es un cadáver, es algo que está creciendo de las raíces mortuorias, pero eso también es tema para otro vídeo. De todos modos, este punto os lo argumento un poquito mejor en mi vídeo sobre Farum Azula, aunque la información básica la tenéis aquí. Además de eso, darle de nuevo las gracias a Last Protagonist por las traducciones en japonés y en ser la primera persona de quien vi la teoría. Si hay otro dragón tan reconocible como Placidusax en las tierras intermedias, ese es la bestia del Elden. ¿Y cómo que un dragón?
Sí, si bien nuestro monstruo del lago Ness con forma de neurona nunca se nos confirma lo que es, más allá de la representación del concepto de orden, en el código del juego se llamaría Nebula Dragón o Dragón Nebulosa. Lo de nebulosa además tiene sentido porque es idéntico a esto. ¿Y qué tienen en común estos dos personajes más allá de tener alas y habernos dado más de una paliza? Son los dos únicos personajes del juego que lanzan fuego dorado. Y lo primero aclarar que este fuego no es el mismo que lanzan los augurios. En algún momento de la historia de las Tierras Intermedias tuvieron que interactuar, pues lo de Placidusac siendo señor del Elden, su dios que voló de él, Y voló. y el Elden Ring dibujado en Farum Azula, el oro representando a todo lo que tiene que ver con la gran voluntad y lo que os acabo de contar, no sé, sospechoso cuanto menos. Si no interactuaron, entonces, ¿qué tienen estos dos en común? ¿Es la bestia del Elden la quinta cabeza de Placidusac? Obviamente no. Igualmente no me voy a extender más con este punto, pues quiero leer vuestras teorías, ya que no tengo ni idea de cuál podría ser la conexión entre ambos, más allá de haber sacado la conexión con el fuego dorado en los directos, pero bueno, yo ahí os lo dejo. Y la última sería el parecido con los dos dedos, es que hasta los cambios de textura, los cuellos, el centro del cuerpo, no tiene ningún sentido. ¿Sería Placidusac la mano completa al tener 5 cabezas? ¿Son los dos dedos dragones a los que se les practicaron terribles intervenciones quirúrgicas?